Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por una clase más que nos concede en este día a estudiar. Para los que tienen expositor, estamos basados en la clase número 19. Y para los que no tienen expositor, estamos basados en la base bíblica en Hechos capítulo 16, del 16 al 34. Y seguimos en nuestro trimestral hasta lo último de la tierra. Entonces, en este día nuestro pensamiento central dice: un encuentro con Jesucristo, el poderoso, resulta en liberación de las cadenas demoníacas, las prisiones físicas y la esclavitud del pecado. Nuestro texto áureo dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Vamos a hacer una corta oración antes de entrar a nuestra clase, que sea su Espíritu Santo quien nos dé el entendimiento, el conocimiento y de aprender en este día a través de su palabra para nuestra vida, para ayudar a nuestro diario vivir en el Señor. Oremos. Amantísimo y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios Padre, por este día que tú nos concedes una vez más estudiar una clase, Padre. Rogamos que tu Espíritu Santo sea quien nos dé el entendimiento, abra nuestro oído para poder entender y comprender tu palabra, que tú ayudes a cada oyente, Señor, que a través de tu Espíritu Santo dé el entendimiento y el conocimiento de lo que tú nos quieres enseñar y hablar en este día para edificación a nuestra vida espiritual, para poder seguir caminando bajo tu voluntad y hacer tu voluntad, Dios Padre. Rogamos que seas tú en medio de esta clase, hablándonos y enseñándonos, usando mis labios, Dios Padre, y lo que no pueda expresar, entenderlo, entender completamente, que sea tu Espíritu Santo que dé el entendimiento y el conocimiento, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, nuestro tema de este día dice: libres de todas ataduras y prisiones. Libres de ataduras y prisiones. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. El primer objetivo que tenemos en este día es reconocer que la gracia de Jesús libra al pecador del poder de la ley. El número 2, ver cómo libera el Señor a los que han estado sujetos a los demonios. Número 3, dice comprender que los que creen en Jesús son libres del pecado. Gloria a Dios. Entonces nuestra lectura lo vamos a leer y dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora brincamos hasta el versículo 25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. El 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Brincamos hasta el 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolas en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. Entonces estamos con el tema libres de ataduras y de prisiones. En nuestra introducción vamos a ver en este día, vamos a estudiar la llegada de Pablo con sus compañeros a la ciudad de Filipo, y vemos que causó un gran impacto profundo
ah, y permanente, dice, en las vidas de muchas personas cuando ellos llegaron a esta ciudad. La primera persona que vemos o la primera vida que impactó fue la de Lidia, la persona, mujer judía, vendedora, dice, de púrpura, a quien el Señor tocó su corazón y ella abrió su corazón, el cual recibió y se convirtió al Señor y empezó, dice, a dar nuevos frutos, a dar frutos de arrepentimiento, muestra de que el Señor había tocado su corazón. Esa es una de las que vamos a ver. Y en segunda también vamos a ver a otra persona totalmente transformada, y esta fue una joven que que había vivido bajo la esclavitud de los demonios de adivinación, y aparte de eso, no nada más de los demonios, vemos que tenía amos también, del cual pues también estaba atada a ellos porque les daba ganancias de todo lo que ella hacía a través de los demonios de adivinación. Era una persona explotada por estos amos que ella tenía. Y otro de los que vamos a ver es la liberación notoria de estos evangelistas. Una vez puestos en la cárcel, vemos cómo Dios obra a través de milagro maravilloso y grande y los libera de la cárcel. Dice que viniendo un terremoto tan fuerte, se abrieron las puertas y las cadenas fueron sueltas, fueron libres de todas esas ataduras de ahí mientras estaban encarcelados. Entonces vemos que esto es lo que vamos a ver en esta hora de nuestra clase. Vemos que como a Pablo, después de ellos haber sido libres de las cadenas, el carcelero, también vamos a ver de otro punto del carcelero que pensó que se habían escapado, que se habían ido, y lo que él iba a hacer, porque él iba a ser una paga para él muy dura por dejarlos libres o porque se les haya escapado, ya se iba a quitar la vida. Pero vamos a ver y estudiar que Pablo le dice, no te hagas daños, aquí estamos todos. Y eso es lo que vamos a aprender en esta hora, de cómo son libres de todas las ataduras y de las cadenas. Entonces vemos que este hombre recibió la paz a través de Jesucristo por medio del apóstol Pablo. Entonces vamos a ver nuestro punto número 1. Dice, el poder de Jesucristo libera a los esclavos de Satanás. Y ahora nuestro inciso A dice, el don de discernimiento en plena acción. Entonces veamos o leamos el 16 y 17 de Hechos 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Entonces vemos que los misioneros llegaron a Filipo, a una importante ciudad, colonia romana de Macedonia. Dice, ahí tuvieron el gran gozo de dar el evangelio. Primero vimos que a Lidia, eso usted lo encuentra en el versículo 14, una mujer, dice, a judía, quien se convirtió y se bautizó, y después de haberse convertido, de haberse bautizado, dice que hospedó a los evangelistas en su casa. Entonces, no sabemos exactamente cuánto tiempo ya llevaban estos hombres siervos de Dios en ese lugar, pero podemos ver que Lucas nos informa que un día, mientras se encaminaban a la ribera del río donde los judíos se reunían, dice, para orar, le salió al encuentro una muchacha, una joven que estaba poseída por demonios, y esta persona, ella le llamaban la pitonisa, que viene a ser una hechicera, una persona que era, se puede decir que tenía demonios, que adivinaba el futuro, y pues mucha gente siempre quiere saber qué más le viene por delante o qué futuro tiene por delante, y eso se le acercaban, tenía ese negocio, se puede decir, para saber de su futuro de ellos. Entonces muchas personas no se esperan, como dice,
no ponen su vida, lo que puede decir, en las manos de Dios y lo que Dios tenga para ellos. No, hay personas que buscan a este tipo de personas para ver qué le viene por la mañana, para el mañana, qué futuro tiene, qué fin va a tener su futuro y todo eso. Entonces quieren desear conocer ese futuro antes de tiempo. Entonces vemos que esta muchacha era explotada también por sus amos. No, todavía no bastaba que era atormentada por, o como se dice, poseída por demonios, todavía era explotada por sus amos también, porque estos amos pues obtenían grandes ganancias a través de lo que ella hacía. Cada que venía la gente hacia ella les decía según su futuro, y pues los amos ahí estaban dispuestos a recibir toda ganancia. Entonces, yo no me puedo imaginar una persona, se puede decir, llena de demonios para estar adivinando y todavía no sentirse libre a través de estos hombres que también la explotaban con toda su ganancia. Pero podemos ver entonces que estos hombres se hacían ricos por medio de ella, mientras ella adivinando. Vemos aquí un dato sin bases, porque dice que algunas personas no creían que era poseída por demonios, sino que era una persona de su estado mental, enferma de su estado mental, o que algunos pensaban que tenía de la manera que por telepatía que le decían y que venía para que engañara a la gente. O sea, mucha gente no cree que esto es real, sin embargo es real. Nosotros podemos ver que a través de la palabra nos habla varios versículos en la palabra, cómo Jesucristo reprendía a los demonios, que poseía un cuerpo, un hombre. Entonces vemos que Lucas nos, nos da con diafana claridad y se asegura que dicha endemoniada tenía espíritus de adivinación. No es que estaba enferma de su mente aquí, o que tenía enfermedad mental, o que estaba nada más bromeando, o que nada más era por telepatía. No, aquí nos habla y nos enseña que era comprobado por el apóstol Pablo con pleno discernimiento, porque cuando él ya lo fastidió, que todas las veces que se topaba y le decía que eran siervos del Dios Altísimo, Pablo tuvo ese discernimiento de que eran demonios quienes estaban hablando por medio de esta muchacha. Entonces vemos que los expulsó, según el versículo 18, diciéndole al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Entonces no estaba enferma nomás de su mente, de su cabeza, como aquí algunos piensan. Hay personas que no creen en eso, pero esto es real. Es real que existen los demonios, es real que posee algunas vidas. Entonces vemos que estos hombres, los gritos de la pitonisa, estos hombres siervos del Dios Altísimo, era una prueba de que el espíritu inmundo reconocía el carácter y la misión de Pablo, la misión de los siervos de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, para aquellas personas que no creen que esto es real, nosotros podemos ver en Marcos 1:24, cuando en la sinagoga estaba hablando Jesús y un hombre empezó ahí también a manifestarse el demonio a través de ese hombre, y dice que Jesús también lo reprendió y lo cayó, y después le dijo que soltara esa vida, que saliera de esa vida. También en Marcos 5:7, cuando el Garadeno dice que cuando vio que llegó a Jesús, dijo: ¿qué tienes con nosotros, hijos del Dios Altísimo? Entonces, para aquellas personas que todavía en duda, nosotros sabemos que esto es real, y podemos ver que Pablo tuvo el discernimiento de quien estaba hablando a través de esa muchacha eran demonios. Entonces por eso lo dice que lo expulsó en el nombre de Jesucristo. Entonces usted puede hallarlo ahí en Marcos 1:24, 5:7 y 3:11 también. Y si podemos ver también que en Hechos 9:19-13 también registra el caso de un espíritu malo que desconocía a los que intentaban echarlo fuera, pero sí conocía la autoridad de Jesús y de Pablo. Cuando les decía que salieran de esa vida, de esa persona, les decía: ¿quién tú eres? Yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ¿quién tú eres? Eso nos han enseñado, y aprendemos que a través de la palabra,
que no nada más nosotros podemos decir, yo puedo sacar un demonio cuando yo quiera. No, es la autoridad que Dios da a sus hijos, a los siervos de Dios, y eso tiene que ser, tener una relación personal, uno tiene que tener una búsqueda con el Señor, porque cuando se encuentra en una situación como esta, no es por tu fuerza, no es por tu conocimiento, no es porque tú nada más digas, sal de él o de ella y saldrá, no, es por la autoridad que Jesucristo da a cada uno de sus hijos, que sirven, que le buscan. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar de Él a través de la oración, a través de la palabra, a través de ayuno. ¿Para qué? Para que Dios nos dé ese discernimiento y sepamos quién es el que está hablando a través de las personas, como en este caso vemos que esta muchacha le gritaba cada rato, siervos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo. Entonces, hasta que lo cansó Pablo porque tuvo el discernimiento que Dios le ha dado y ver que era un espíritu inmundo de adivinación que moraba en esta persona. Entonces, ahora veamos el inciso B. Dice, el poder de Jesús derrota a los demonios. Ahora leamos el 18 y el 19 que dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Entonces ahora vemos la autoridad de Jesús. Entonces vemos que es cierto que había elementos de verdad en lo que la pitonisa o esta hechicera hablaba o decía, pero no hacía falta que una fuente inmunda, dice aquí, proclamara el testimonio a favor de los predicadores del evangelio. Ella misma era esclava de Satanás, ella misma vivía bajo esa esclavitud de adivinación. Entonces, y lo que decía de manera inconstante no era precisamente el mensaje que la gente de Filipos necesitaba recibir. Entonces vemos que de ahí fue que Pablo se sintiera desagradado de que cada que ellos pasaban, ella estuviera gritándoles. Entonces, por lo que dice, por lo que vemos aquí, que con la autoridad del cielo, con la autoridad de lo que Jesucristo le había dado, dice, mandó al demonio salir de la muchacha de la misma manera que Jesús expulsaba a los demonios. Muchos hoy intentan mezclar la pureza del evangelio con operaciones de demonios disfrazados de diferentes maneras y con distintos nombres. Imagínense, ella proclamando siervos del Dios Altísimo, si la gente lo miró, lo vio así, bueno, ella también habla como un normal como cristiano, ¿no? Porque alabando ahí a los siervos de Dios, levantándolos en nombre de ellos en alto, decir siervos de Dios Altísimo, sin pensar o imaginar quién era el que estaba hablando. Entonces, podemos ver que hoy mismo también hay diferentes hombres hablando como palabras puede decir, como hijos de Dios. Puede acercarse alguien a ti y decir, oh, sierva del Señor, siervo del Señor, y tú no sabes ni quién está hablando a través de esa vida. Por eso es bien importante que nosotros pidamos a Dios que nos dé discernimiento y que también nos incomode que nos estén halagando, que nos incomode que te quieran halagar. ¿Por qué? Porque el que merece la alabanza, el que merece el halago, es aquel que vino a dar su vida por nosotros. No nosotros que alguien se nos acerca, ay, siervo del Dios Altísimo, sierva del Señor, mira lo que usted hace, mira. No, hay que saber y discernir quién está hablando, porque mira, esta muchacha hablaba con palabras que parecían bonitas, pero era el mismo demonio que moraba en ella. Entonces, así hay hoy en día hombres que pueden proclamar la palabra, ¿cómo se dice? Contaminándolo, o usando estas vanas palabras, ¿para qué? Para ensuciar el verdadero evangelio, para opacar el verdadero evangelio, para ensuciar la pureza del evangelio. Todos tenemos que tener ese discernimiento, pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento de conocer el engaño que hay en las palabras de las personas, si verdaderamente son hijos de Dios o no son hijos de Dios, si son siervos de Dios o no son siervos de Dios,
porque hoy en día se levantan muchos hombres de esta manera, opacando la pureza del evangelio, hablando según ellos como cristianos, y no sabemos quién está dentro de ellos, quién está hablando por medio de ellos. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a través del discernimiento para que no seamos engañados. Entonces podemos ver que en la enérgica ejecución de Pablo, al expulsar al espíritu pitónico, que viene siendo hechicera, hechicero de aquella mujer filipense, hay mucho que aprender. En primer lugar, podemos ver con certero discernimiento revocó la hipocresía o de la hipócrita alabanza de los demonios en la boca de esta pitonisa. Por otra parte, a pesar de toda la autoridad que poseía como el heraldo o como el vocero de Cristo del reino de Dios, no invocó su propia influencia, sino que dijo, te mando en el nombre de Jesucristo. Cristo dijo que los que creyeran en él, en mi nombre echara fuera demonios. Todo aquel que ha creído en Jesucristo tiene la autoridad por Jesucristo de echar fuera demonios. Pero no vamos a decir en el nombre de Josefina, en el nombre, no, o no porque nosotros queramos a la hora que queramos, no, es a través, en el nombre de Jesucristo, con la autoridad que Él nos ha dado y siempre que nosotros vivamos en la voluntad de Dios, porque si no, sería como el que vemos en Hechos 19, nos dijera el demonio, yo conozco a Jesús, reconozco a Pablo, pero ¿quién tú eres? Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos una búsqueda diaria del Señor, llenarnos de Él y pedirle que nos dé discernimiento y que la autoridad que usemos sea en medio de Jesucristo, no por nuestra autoridad nuestra, sino por medio de Jesucristo, porque Él nos ha dado autoridad, dice todo aquel que lo recibiera en su corazón, todo aquel que en Él creyere. Y otra cosa que debemos destacar aquí es que se debe evitar el caer en uno de los dos extremos. No podemos decir que una persona endemoniada es nada más está actuando por enfermedad mental o que nada más es por telepatía. Es saber que eso es real, es saber que existe, es saber que de verdad esto así lo vemos cuando Jesús estaba expulsando a los demonios. No tenemos que pensar, no, es que ella sufre de su mente y a lo mejor ni siquiera está endemoniada. No, pobrecita o pobrecito, déjalo así, él no está endemoniado, no está endemoniada. No pensemos eso porque nosotros vemos a través de la palabra que sí son demonios que vienen y poseen las vidas, el cuerpo y quiere como manifestarse, pero por eso necesitamos tener el espíritu de discernimiento para que no nos dejemos engañar y tampoco creamos que nada más es físico mental y que no hay nada que hagamos porque está actuando por su físico mental o por sus emociones. No. Entonces, podemos también imaginar lo feliz que debía haberse sentido esta muchacha después de haberse libre, ha sentido esa libertad de después expulsarse los demonios, de haberse sentido tan libre de Satanás, de esas ataduras de Satanás. Pero los malvados que lo explotaban se empezaron a molestar, se empezaron a enojar porque dijo, ahora libre y nuestras ganancias se terminaron también, ¿o qué pasó? Dice que ellos empezaron a enojar, a molestarse. ¿Por qué? Pues porque ahí tenía ganancias. A pesar de todo lo que ella sufría, a lo mejor de estar poseída, ellos recibían muchas ganancias y a ellos no le importaba nada de lo que ella fuera o lo que hiciera, lo que le importaba era el dinerito que ellos obtenían a través de ella. Entonces vemos que en lugar de alegrarse, se enojaron, se molestaron tanto y pues lo que les amargó su liberación. Se amargaron por la liberación en lugar de sentir felicidad, de sentirse alegres. Entonces esto nos ilustra que la ambición de muchas personas, de la ambición que tienen por el dinero, no desean el bienestar del prójimo, no desean el bienestar de las otras almas, no desean la libertad de las personas. ¿Por qué? Porque ellos están ganando ganancias, no importándoles que Satanás los ate, que Satanás se apodere de ellos o de ellas.
mientras que tengan ellos ganancia. Entonces vemos hasta dónde llega la ambición de las personas, pero vemos que estos siervos de Satanás lograron influir también negativamente, dice, a la gente que había sido testigo de milagro. En contra de Pablo se levantaron todos los que ellos se pusieron ahí a tratar de engañarlos. Entonces se pusieron en contra de Silas, de Pablo y Silas, a quienes condujeron, dice, a las autoridades del pueblo. Buscaron la manera de cómo envolver al pueblo también para que se pusieran en contra de Pablo y Silas por lo que había hecho, por darle libertad a esta muchacha, por sacar a esos demonios que la ataban. Entonces, ahora veamos el punto número 2, dice, el poder de Jesucristo hace nula las prisiones físicas. Ahora vamos a leer el 20, el 24. Dice, presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora dice, Dios cuida de los suyos en medio de las pruebas. Entonces, ahora vemos aquí que la persecución contra los misioneros en Filipo vino de los gentiles, no de los judíos como antes en otros casos. Entonces vemos que estos amos de la pitonisa liberada le provocaron los males de los siervos de Dios, motivados al ver que sus ganancias se habían acabado, se había fracasado. Ahora estos se levantan en contra de Pablo y Sila y los lleva a decir ahí al frente de que estos hombres están haciendo alborotando al pueblo, enseñando cosas que no deberían ellos de aprender, no deberían de escuchar. Entonces vemos aquí cómo empiezan a ahora hacer complot contra Pablo y Sila. Entonces, vemos que aquí ellos dicen que no era posible que las autoridades romanas juzgaran un exorcismo para ellos. Entonces, no era como un caso que pudiera llegar al frente de, digamos, de la corte, que nadie iba a hacer justicia por un exorcismo. Entonces, por eso que inventaron que ellos estaban causando problemas ahí, alterando al pueblo, enseñando lo que no debían ellos conocer, aprender. Entonces, de esa manera lo acusaron, presentando cargos con tinte político, dice, y religioso. Lo señalaron como extranjero también. Entonces, estos hombres siendo judíos, dice, el prejuicio racial es algo que destruye. Los judíos siempre han sido objeto de desprecio, algo de ellos motivado. Entonces, posiblemente por ese sentir de la gente privilegiada que prevalece entre ellos, los acusaron de causar un desorden público, los acusaron de alborotar a la ciudad, los acusaron de que presentó como alteadores de la paz, cuando dice que los romanos tenían la paz romana como emblema del imperio. Entonces, al decir que ellos estaban alterando la paz, pues dice que como dice, echaron manos a la obra y los llamaron, por si aquello, dice, fuera poco, también los señalaron como con costumbres, estaban enseñando costumbres que no se es lícito, dice, recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos así muy levantado el nombre de romanos porque no tenían que aprender nada de lo que ellos estaban enseñando. Entonces podemos ver que este cargo aseguraba que los acusados estaban predicando una religión ilícita. Eso es lo que le estaban diciendo a los del frente, que no era el judaísmo. Entonces podemos ver que muchos poseían mucho orgullo racial aquí porque empezaron a decir que no eran de ahí, sin saber quiénes eran, ¿verdad? Pero estaban ahí resaltando lo racial y levantando falsas cosas para que lo pudieran
luego juzgar para que luego tuvieran el castigo estos dos hombres. Entonces dijeron que ellos son romanos, como colonia romana. Filipo tenía una forma, dice, de gobierno que era independiente de la administración provincial tesalónica. Entonces, estos dos magistrados principales o pretores ante quienes comparecieron Pablo y Sila. Estos, al escuchar las acusaciones y del alboroto del pueblo, creyeron castigar a los acusados. En ningún momento nos habla o se nos dice de que ellos tuvieron la oportunidad de defenderse o que alguien los defendiera. No, luego con todo lo que se les puso sobre la mesa, de qué es lo que estaban haciendo ellos, qué estaban causando ellos, luego empezaron a darle, como dice uno, el castigo que se merecía según ellos a Pablo y a Sila. Entonces, no vemos que se le diera la oportunidad de defenderse, por lo que deducimos, porque luego dice que fueron bajo la autoridad de que luego los empezaron a encarcelar. Entonces, vemos que estos hombres, al haber sido azotados, Pablo y Sila, dice que en 2 habla de varios momentos que pasaron en esta misma situación, que vivieron en esta misma situación. Lo habla en 2 11 del 23 al 25, 3 veces por este suplicio. No contento con haberlos azotado mucho, dice, los magistrados ordenaron mucho que los azotaran y que fueran encarcelados bajo estrictas medidas de seguridad. El carcelero los puso en la última celda con los pies en los cepos. Quería saber qué eran los cepos, o sea, extendido, sus pies extendidos. Imagínense, no nada más metido ahí a lo mejor lugar más peor, pero todavía atados, todavía a lo mejor como a veces ponen los dibujos con las manos totalmente estiradas, los pies totalmente estirados y a lo mejor no parados, sino colgados en algún momento. No que diga eso, pero me puedo imaginar. Entonces, vemos que ellos dos eran ciudadanos romanos y según ellos les puso como esa acusación, que ellos eran romanos, que no podían recibir lo que ellos estaban dando. Entonces, como ciudadanos romanos no podían recibir esta brutal, ¿cómo se dice? Trato. Pero como no se les dio la oportunidad de defender y decir quién era, los encarcelaron de la manera más peor. Ahora veamos el inciso B. Dios responde la alabanza producida por la fe. El 25 y el 26 dice: Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se sobrevino todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, ahora dice, Dios responde a la alabanza producida por la fe. Entonces ahora vemos que los siervos de Dios fueron maltratados en extremo. Sin embargo, su fe fue suficiente para mantener ese ánimo, en un buen ánimo en medio de todo el dolor de los azotes, del maltrato. Aún Dios les dio la fuerza y ellos tuvieron ese ánimo de estar orando, de estar cantando, de estar alabando a Dios, y dice que todos los presos ahí lo escuchaban. Entonces nos ayuda este pasaje, que a pesar de lo que uno esté pasando, a pesar del sufrimiento o del maltrato, de lo que tú o yo o cada uno de los hijos de Dios esté pasando momentos difíciles, que nuestra fe sea suficiente para darnos ese ánimo en medio de lo que esté pasando. Todavía orarle a Dios, porque eso es lo que nos alienta, eso es lo que nos da la fuerza, eso es lo que nos ayuda a mantenernos seguir hacia adelante. Entonces, eso nos ayuda a cada uno de nosotros de no dejar de orar, no dejar de alabar, y todo eso nos ayuda y nos fortalece a cada uno de nosotros. Entonces vemos que estos hombres, a pesar de todo lo que estaban pasando, viviendo y estando en esa situación, su ánimo estaba muy
en medio de todo eso tenían buen ánimo, empezaron a alabar, empezaron a adorar, empezaron a orar. Dice, ¿había dolor? Claro que había heridas, claro que había heridas, había sufrimiento, claro que había sufrimiento, pero aún así vemos que no dejaron de alabar, no dejaron de orar, al contrario, empezaron a orar, empezaron a cantarle a Dios alabanza, dice. Con razón, dice, la sola lectura de este pasaje nos ha sido de nosotros de inspiración, porque uno se puede tan solo nada más imaginar cómo estaba, pero al ver que todavía tenían ese ánimo, ese deseo de alabar a Dios, eso nos inspira a cada uno de nosotros también, de que cuando estemos pasando algo, recordar cómo tenían esta fuerza, este valor de seguir, y eso nos inspira para que también nosotros hagamos lo mismo y recibir de esa fuerza de Dios que viene hacia nosotros. Entonces, había fuertes desafíos, pero tenían ese ánimo. Entonces, todo eso nos ayuda a cada uno, para cada hijo de Dios. Entonces, vemos que aquí que la clave de esto para vencer toda clase de desaliento o de oposición o de prueba es totalmente la confianza en Dios. Esa es la clave. No dejar de orar, no dejar de alabarle en medio de la aflicción, en medio de la situación que pase. El que busquemos de Él, eso nos llena, nos ayuda, y eso es lo que tenemos que tener nosotros, la absoluta confianza en Dios, de que Él sigue siendo Dios, de que Él sigue siendo y estando con nosotros, no importando dónde estemos nosotros. El que tiene estas cosas, y que nosotros si tenemos esa confianza en Dios, sabemos que Dios tiene bajo control todas las cosas. Entonces vemos que tal actitud estaba fuera de lo normal, de un ambiente como aquel que se encontraba Pablo. Tenía todavía ese motivo suficiente para adorar a Dios, para todos los presos lo oyeran, para que dijeran, no importa que nos hayan maltratado, no importa dónde nos detenga, hay que alabar a Dios, que todavía ha de haber muchos, o hay muchos aquí. A lo mejor dijeron, hay muchos aquí que pueda escucharnos alabar a Dios aún en medio de nuestra aflicción. Y eso es lo que los motivó a alabar, a glorificar a Dios, a exaltar a Dios. Y dice que unos se asombraron, otros pensaban que ya estaban al borde de la locura estos hombres, porque en medio de su situación todavía estaban cantando. Entonces intervino, dice, el Dios de una manera extraordinaria, demostrando su poder. ¿Para qué? Para rescatar a sus siervos. Le mostró el poder a sus siervos, que Él estaba escuchando su alabanza, que Él estaba ahí presente para ellos. Entonces vemos aquí ahora la verdadera justicia de Dios, la verdadera perdón, el verdadero amor por sus siervos. Dice que en respuesta a sus oraciones y su alabanza, un fuerte temblor se sintió, sacudió todo el edificio, y dice que se empezaron a abrir todas las puertas y las cadenas fueron soltándose de las vidas de Pablo y Silas, todo. Entonces las cadenas se soltaron todas. Gloria a Dios. Entonces esa es la respuesta a través de la oración, a través de la alabanza. Bendito Dios. Ahora podemos ver el punto número 3. Ay, perdón. Dice, la fe en Jesucristo provee salvación a toda la familia. Hechos. Ahora vamos a leer el 27 al 30. Dice, despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora podemos ver, dice el inciso A, Dios reduce a nada el poder de los hombres. Entonces vimos aquí que el encargado de esta prisión fue muy cuidadoso en asegurarse de que Pablo y Silas no pudieran escapar, pero Dios
dice, quería ver libre a sus siervos. El carcelero hizo todo lo que estaba en sus manos porque estos hombres no se salieran, pero Dios quería ver a sus siervos libres. El estruendo que se oyó causó un temblor, lo despertó, y al verificar dice que las puertas estaban abiertas, pensó que se habían escapado, pensó que lo que le venía a él ahora por verse de esa manera, de que las puertas abiertas, y que pensó que no había a nadie en ese lugar. Dice que lo que quería hacer es que quitarse la vida, suicidarse, porque se imaginó que no había nadie, ni sobre todo Pablo. Imagínense que apenas a lo mejor lo habían encarcelado, lo que le iba a pasar si le preguntaban, o tráiganos a Pablo. Eso me estoy imaginando yo, de que a lo mejor pensaban que lo sacara, lo llamaran y todo, y que dijera que no estaba. Ya se imaginaba lo que le podían causar. Entonces vemos que quiso suicidarse, pues en la ley romana dice, el guardia que permitía que su prisionero escapara quedaba sujeto al castigo que se le hubiera aplicado al prisionero. Imagínense que hubieran dicho que a Pablo merecía la muerte, por eso él quería quitarse la vida, porque eso le llevaba la consecuencia o el castigo que tenía el que lo carcelaban, era lo que merecía, alguien que lo dejara libre. Por eso tuvo temor, pensó que ya no estaba y quería quitarse la vida inmediatamente por sí mismo, para no pagar las consecuencias por medio de los que estaban más arriba. Entonces, vemos aquí que alguien que no ha sido lleno del amor de Cristo, alguien que no conoce a Jesucristo, lo que hubiera dejado, hubiera dicho, qué bueno que se quite la vida, por fin se lo va a hacer porque se lo merece, porque esto. Hubiera pensado todo lo que hubiera pensando, ay, esto es un castigo, qué bueno, se lo merece. Pero vemos aquí que el amor que había llenado a Pablo, al ver que este hombre se iba a quitar la vida, inmediatamente le dijo, no, 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 no te hagas daño, aquí estamos todos, no nos escapamos, no nos fuimos, aquí estamos todos. Entonces vemos que él miró un alma que también Jesucristo pagó por él, que también derramó su sangre por él. Si hubiera sido una persona no cristiana, pues hubiera dicho, se lo merece. Sin embargo, aquí vemos un hombre lleno del amor de Dios, pensó en su vida, pensó en su alma, pensó también en que Jesucristo derramó su sangre por esta persona. Por eso le dice, detente, no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces vemos que la reacción inmediata del atormentado carcelero, dice, se fue y se postró a los pies de Pablo y les dijo, y les hizo la pregunta más importante que cada hombre debería de hacer, que cada hombre debería de acercarse y preguntar, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces le dice, he aquí un oficial romano pagano, ahora jefe militar, sin ningún trasfondo acerca del acontecimiento del antiguo, o sea, sin conocer nada de quién era Dios, nada de lo que del Antiguo Testamento, nada. Ahora vemos que le hace una pregunta en estos momentos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es lo más lindo y maravilloso cuando un hombre puede reconocer que estos siervos verdaderamente eran hombres de Dios y que estaban hablando el evangelio de la salvación, el evangelio de la paz, el evangelio del amor de Jesucristo. Ahora vemos que lo reconocen y piden qué es lo que deben de hacer. Entonces, nada que conociera, pero se acercó, y eso es lo lindo. Entonces, pero que a través de los últimos acontecimientos de los cuales él mismo había sido testigo, reconoció que aquellos hombres eran verdaderamente siervos de Dios. Era imposible que no pudiera entender que verdaderamente era Dios en medio de ellos por el milagro maravilloso que presenció por último. Entonces, su pregunta mostraba reconocimiento de su necesidad espiritual este hombre, y preparó también el camino para que Pablo y Silas le presentara el plan de salvación, le presentara las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces podemos ver que cada siervo de Dios es necesario que siempre estén preparados para cuando la gente se le acerque y le diga, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿O qué debo de hacer para poder a oír la palabra? ¿Qué debo de hacer para recibir en mi corazón a Jesucristo? Cada uno debe de estar siempre listo para dar esa respuesta
de decir solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree solamente y empiece uno a dar el plan de salvación por el cual hemos sido llamados cada uno, de presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Entonces cada uno tenemos que estar listos siempre para seguir predicando a todo aquel que se nos acerque o todo aquel que podamos llevarle el plan de salvación para calmar las ansias, sus temores, su desesperación y poder decirle que solamente en Jesucristo hay salvación. Eso es lo que hizo estos hombres cuando le preguntaron qué debo de hacer. Y ellos, su respuesta dijo: Jesucristo salva al que cree y a toda su casa, que es el 31 al 34. Le dicen, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa. Y él, tomándolos en su casa, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él y con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces dice: Jesucristo salva al que cree y toda su casa. Entonces, sin pérdida de tiempo, vemos que ni vacilaciones ni nada, no perdió tiempo Pablo para empezar a hablarle a estos hombres de Filipos la esencia del evangelio, la esencia del plan de salvación, la esencia de decirle tan solo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces le dieron el mismo mensaje cristocéntrico que se había proclamado desde el día del Pentecostés, lo que habla en Hechos 2:38 a 39, lo que habla en Hechos 3:19 al 26, lo que habla en Hechos 4:12, lo que habla en Hechos 8:12. Entonces, no perdió tiempo de empezar a hacer una lista no, tan solo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, pero como todo esto era nuevo para el carcelero, dice que los misioneros tomaron tiempo para explicarle, para enseñarle a él y todos los que con él estaban en su casa la palabra del Señor. Les empezó a hablarle, les empezó a decir, enseñar y todo. ¿Para qué? Para que totalmente supieran lo que era el creer en el Señor Jesucristo. Y vemos que el carcelero inmediatamente dio evidencia de su genuina conversión. Les curó, dice, las heridas, se bautizó con todos los de su casa, les dio de comer y se regocijó con toda su familia de haber creído en el evangelio, de haber creído en el Señor. Entonces, estos son los frutos de un arrepentimiento, estos son los frutos de una conversión genuina, y eso es lo que nos han enseñado a nosotros. No porque digamos que somos cristianos así nada más, no. Nuestros frutos mostrará si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente servimos a Jesús, si verdaderamente estamos haciendo su voluntad. Entonces vemos que aquí empezó a dar esos frutos de una conversión genuina. Empezó a hacer todo lo que no hacía. Entonces, una vez más, Dios había utilizado a sus siervos, aún en circunstancias muy adversas, en momentos que pasaron tan duros, pero para ellos no fue en vano. ¿Por qué? Porque aún estando en la cárcel, Dios se glorificó y ahí empezó a proclamar el plan de salvación, y Dios una vez más se glorificó en un hogar nuevo, morando en otras vidas nuevas. Gloria a Dios. Entonces vemos que aunque vivían esas circunstancias muy adversas, para traer liberación a habitantes de Filipos no fue en vano. Entonces, en esta ocasión libertó a una familia completa de las cadenas de la opresión del pecado, trayéndoles paz, gozo y seguridad de salvación eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vemos lo maravilloso y grande que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que solamente a través de Él, si nosotros le buscamos, si nosotros le servimos, si nosotros nos mantenemos en una comunión con Él, tenemos
ese mismo poder que Jesús nos ha dado a todos, si nosotros le creemos a Él, si nosotros vivimos para Él, si tenemos que tener un momento como este, que fue liberada esta pitonisa, esta hechicera, de reprender, de sacar, de expulsar demonios, tiene que ser en el nombre de Jesucristo, con la autoridad que Él nos ha dado, pero tenemos que tener una relación genuina con el Señor, no por nuestro propio pensamiento, conocimiento, entendimiento, no, tiene que ser a través en el nombre de Jesucristo, para que no nos digan: a Jesucristo conozco, a Pablo conozco, a otros conozco, ¿y tú quién tú eres? Entonces necesitamos tener una relación con el Señor. Entonces, vemos aquí como resumen, vimos la conversión, lo que pasó, lo que hicieron Pablo y Sila en este lugar. Vimos que primero fue por una mujer, Lidia, abrió el Señor su corazón y ella recibió al Señor Jesucristo, y vemos que también luego tuvo esos frutos de que mostró de que había llegado el Señor en su corazón. Dice que hospedó a los siervos del Señor, y después vemos también la liberación de esta joven también, que era no nada más estaba esclavizada por Satanás, sino que también por unos amos cruel, porque cuando fue libre se molestaron, que se acabó sus ganancias. Entonces vemos el milagro que también fue liberada de demonios, fue expulsada a los demonios que estaban en ella, de adivinación. Y también vimos cómo Dios libera a sus hijos, no los deja en esa situación en que se encuentran. Vemos cómo los liberó, y a través de esa liberación que Dios hizo en medio de esa cárcel, también dio salvación a una nueva familia, a otros hombres, al ver que el poderoso Dios que estaba con estos siervos, que eran verdaderos siervos de Dios. Eso es lo que vimos. Entonces nosotros podemos aprender a través de esta clase que necesitamos siempre estar listos, no importando la situación en que nos encontremos, saber que Dios está con nosotros, y esa es nuestra esperanza, de que Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará y nunca nos desamparará. Y en medio de nuestra circunstancia que estemos pasando, aún tengamos esa fuerza de alabar, de adorarle, de glorificarle, y Él se manifieste. Y también estar listos y preparados para también seguir hablando del poder de Dios, del sacrificio de Jesucristo para un plan de salvación que trajo a través de su venida a esta tierra, a través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre, a través de su resurrección para darnos una vida eterna. Entonces, hermanos, espero que nos ayude esta clase a cada uno, dependiendo en qué situación te encuentres, cómo te encuentres, y pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para que nadie nos engañe, que creamos que está hablando palabras como cristiano verdadero, sino que su Espíritu Santo nos dé el discernimiento para que nada nos engañe, y para que sepamos quién es el que esté hablando en las personas, porque hoy están manchando mucho la salvación, la palabra limpia, la palabra verdadera, y han envuelto también de esta manera, ensuciando lo puro del Evangelio. Entonces, mis hermanos, para la próxima semana les voy a pedir que leamos Hechos capítulo 17 del 16 al 34, y esta vez vamos a estar estudiando, proclamando al Dios no conocido. Entonces, para que ya cuando se esté dando la clase también ya podamos saber de quién está hablando y de qué se está hablando, y así nos ayuda a entender mucho más. Y entonces para esa próxima semana va a estar con nosotros nuestra hermana Almita Cherry. Entonces, Hechos 17, 16 al 34. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos hasta la próxima semana. Amén.